sistémicos. Hay otras dos enfermedades una breve revisión de las articulaciones, la sinovia con su membrana sinovial, hueso, cartílago, tejidos periarticulares, los tipos de articulaciones están completos. Vamos a clasificación de las enfermedades reumáticas, dentro de las cuales está lo que vamos a revisar. El primer trastorno que vamos a ver es la sinovitis, inflamación, sinovitis, o sea, inflamación de la sinovia propiamente, con infiltración mononuclear, folículos de linfocitos T, inmunoglobulinas producidas por células plasmáticas. Y el trastorno prototípico es la artritis reumatoide, que vamos a ver ahora. Las características clínicas típicas: es una enfermedad sistémica, pero domina el cuadro la artropatía, la inflamación articular. Las pruebas de laboratorio útiles: el factor reumatoideo, que es positivo solo en el 75%, o sea, hay artritis reumatoide cero positiva y también cero negativa. Hay deformaciones y erosiones características en las radiografías que tenemos que apreciar. Hay un líquido articular inflamatorio, una anemia moderada y la velocidad de sedimentación está elevada. Un segundo trastorno del tejido conectivo es la necrosis y degeneración fibrinoide de vasos sanguíneos y vasculitis del tejido conectivo. Enfermedades de los vasos y sobre todo de los vasos del tejido conectivo. Tenemos varios trastornos sistémicos del tejido conectivo, entre otros el LES, lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, las vasculitis necrotizantes, la poliarteritis nodosa, la granulomatosis de Wegener, las arteritis de Takayasu y las arteritis de células gigantes. Son otros trastornos. Nosotros nos vamos a centrar en el lupus eritematoso. Hay otras que atacan los tendones. La inflamación está marcada a nivel de la transición entre ligamentos que se insertan en el hueso. Y tenemos las espondilitis anquilosantes, el síndrome de Reiter, la artritis psoriásica, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Otras donde hay degeneración del cartílago y de estructura ósea, como la artrosis. En la artrosis creo que nos hemos pensado. La sinovitis inducida por cristales, la gota por el ácido úrico, la precipitación de cristales de ácido úrico dentro de la articulación, pseudogota, una enfermedad parecida, y la enfermedad por depósito de apatita, o sea, otras sustancias que pueden cristalizar dentro de la articulación. Ahora sí viene la degeneración del cartílago y la estructura ósea, degeneración, proceso degenerativo. La osteoartrosis, la artrosis es lo característico. ¿Sí? No hay signos inflamatorios y sistémicos, el predominio es en miembros inferiores, y puede haber afecciones interfalángicas distales como los nódulos de Everden o afecciones de articulaciones interfalángicas proximales, los nódulos de Bouchard, y hay ausencia de afección metacarpofalángica y de la muñeca. Ahí no se afecta. La demostración radiológica de la proliferación ósea con formación de espolones, disminución irregular, pero disminución del espacio articular, y un líquido articular que si lo obtenemos es característicamente muy inflamatorio.
Puede haber infecciones articulares, perdón. Y ahí tenemos varios gérmenes que dominan: monococo, estafilococo, estreptococo, gram negativos y otros. Estamos hablando de los más frecuentes. Puede haber afecciones de los músculos, miositis, un infiltrado celular inflamatorio del músculo. Puede haber necrosis muscular o atrofia de las fibras. Tenemos la polimiositis y la dermatomiositis. Puede haber trastornos locales, tendinitis por un accidente o una elongación de un mal movimiento de un órgano, perdón, de un miembro, bursitis, tendinitis calcificadas, lúmbagos agudos, ¿sí? Y trastornos generalizados complejos como la fibromialgia. Ahí hay participación de nervio, músculo y la placa, ¿sí? Ahí hay un proceso complejo que está en estudio y que da la enfermedad llamada fibromialgia. Es muy compleja. Vamos con artritis reumatoide. Ya hablamos de la fisiopatología. Hay una sinovitis y una hipertrofia vellosa, o sea, hipertrofia del cartílago, con un tipo característico que se llama hipertrofia vellosa. Hay infiltración de células mononucleares, hay folículos de linfocitos T y hay producción de inmunoglobulinas por las células plasmáticas. Es un proceso complejo y inmune. En la clínica ya dijimos, un cuadro sistémico, pero que domina netamente la artropatía. ¿Sí? El trasfondo es la enfermedad sistémica, ¿sí? Que tenemos que tratar de identificar, porque nos da el diagnóstico. Predomina en las mujeres 3-1, mucho más en mujeres que en varones. Y la poliartritis es característicamente simétrica y a predominio de las pequeñas articulaciones de manos y pies y con lesiones erosivas características. Distal, manos, pies. La forma típica, ¿no? Adelante. Puede haber rigidez matutina, o sea, la persona se despierta y tiene las manos rígidas y tiene que calentar para lograr contraer las articulaciones, sobre todo las manos, fatiga, cansancio. Hay dedos en uso, o sea, están perfilados, no están como nosotros que tienen unas componentes, ¿no? Están afilados, gruesos y van adelgazándose. Vamos a ver también. Hay una desviación cubital de los dedos de las manos, cubital por fuera, y subluxación palmar de la muñeca. Síntomas constitucionales, que vamos a verlos: pleuritis, pericarditis, esto es serositis. Es menos en la artritis reumatoidea que en el ES, pero puede haber. Es inflamación también. Puede haber nódulos subcutáneos, un 20%. Eritema palmar, las palmas están rojas. Puede haber nódulos tendinosos, también los vamos a ver. Va a haber infiltrados pulmonares, ¿de qué tipo? Infiltrados simplemente inflamatorios, se me inflama mi tejido intersticial y me da tractos fibrosos, ¿sí? Me puede llevar eso a la insuficiencia respiratoria. Y en general se llama el pulmón reumático, lo vamos a ver también. Hay el fenómeno de Raynaud, que es un número importante, 5%. Vamos a ver. Hay la queratoconjuntivitis seca o síndrome de Sjögren, el 30%. ¿Qué es Sjögren? Atrofia, degeneración de las glándulas
lacrimales y salinales. Hay escleritis y epiescleritis, uveitis secundaria, o sea, hay afectación de los tejidos oculares en diferentes tramos. Y puede haber un síndrome de Felty, donde combina la artritis reumatoide con esplenomegalia y con granulocitopenia, o sea, una baja de los nervios. Vemos una mano, ¿no? La desviación cubital, algo de deformación de los dedos y la deformación también de la muñeca. Aquí vemos los dedos en uso, o sea, la piel está tensa, y los dedos afilados, brillantes. ¿Sí? Pero a pocos comienzan otras deformaciones. Este dedo pulgar, como ven, las deformaciones en las articulaciones, nódulos distales, hay algunos nódulos proximales, la deformación, característicos. Sí, es ya el estado ya más avanzado, más ya la degeneración ya es más posibilidad. Y vemos lo que hay en la radiografía. Vemos nódulos, pero o esclerosis, ¿no? Pero con poca sustancia ósea. ¿Sí? Esas proliferaciones, acá miren, hay pérdida de sustancia de hueso, ¿sí? Acá también, acá las clavículas disminuidas, ¿sí? En los pies también, los nódulos y las carencias en el tejido óseo. ¿Sí? Y aquí prácticamente la pérdida de los espacios articulares que están inflamados. Pies y manos, lo más dañado. Aquí vemos nódulos, pérdidas de sustancia ósea, pérdida de los espacios interarticulares, prácticamente fusión, acá pérdida de tejido óseo. Y el detalle, ¿no? Etapa tardía, como dijimos, en la deformidad monojal del pulgar, la desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas, las deformaciones en cuello de cisne de los dedos. ¿Por qué? Por el desprendimiento de los ligamentos, que hace que los dedos estén contracturados permanentemente. Eso se puede reparar o se debe reparar. Un pulmón reumático, de secuela de una tuberculosis y de una neumonía, pero vemos tractos fibrosos, diseminados en diferentes componentes, lo que me da este pulmón reumático. Y en la clínica hay hasta 3 formas de artritis reumatoide. La artritis reumatoide juvenil seropositiva y seronegativa, ¿no? Niños, adolescentes, hay una forma febril aguda, o la llamada enfermedad de Steve. O sea, ¿qué domina? La fiebre, un síndrome constitucional.
Hay fiebre alta, una erupción cutánea evanescente color salmón, linfadenopatía, ganglios, hepato, esplenomegalia, se inflama el hígado, se inflama el vaso, policerositis, que es mucho más manifiesta, mucho más frecuente que la artritis reumatoide, puede tener pleuritis, derrame pleural, pericarditis, derrame pericárdico, peritonitis. Y la inflamación articular puede ser leve o estar ausente, es el componente menor. La artritis reumatoidea juvenil seropositiva, seronegativa, quiere decir seropositiva, factor reumatoideo positivo, seronegativa, factor reumatoideo negativo. Hay que tener mucha experiencia para combinar esto. ¿Sí? Sabemos la teoría y vemos el caso. Y vamos descartando otras posibilidades. Hay también el estilo del adulto. ¿Sí? O sea, puede haber esta presentación en personas mayores. Sobre todo. Esa es la primera forma, el estilo o la artritis reumatoidea juvenil. La forma poliarticular, que es creo la que hemos referido, ¿no? Es una poliartritis simétrica, progresiva y erosiva. Hay manifestaciones sistémicas, puede haber una erupción cutánea, menos característica que en otras enfermedades. Esplenomegalia también es menos frecuente, puede haber fiebre baja y puede haber un grupo con nódulos cutáneos y factor reumatoideo positivo. Es creo lo que hemos hablado. Y puede haber una forma oligoarticular que es relativamente más frecuente y puede ser en una de una o cuatro articulaciones, la artritis, y ahí sí tenemos que trabajar un poquito más. Tenemos que hacer despistaje o con otras enfermedades de las articulaciones. Los signos sistémicos son mínimos, pero sí hay compromisos oculares importantes. En el diagnóstico nos ayuda mucho el factor reumatoideo. El factor reumatoideo está positivo en el 75% de los casos, pero hay artritis reumatoide seronegativa. Hago mi composición y digo es artritis reumatoidea porque hay inflamación, bla, bla, bla. Hay cuadros característicos de uno u otro lado, pero no me da el factor reumatoideo positivo. Vamos a encontrar las informaciones y soluciones en las radiografías. Vamos a catalogar. Hay una anemia moderada, hay un daño también en el sistema hematopoyético. La velocidad de sedimentación y la PCR van a estar elevadas en actividad del cuadro. ¿Qué quiere decir? Que el cuadro tiene actividad y periodos de inactividad. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo debemos dar el tratamiento? ¿Todo el tiempo? No. En los periodos de actividad. ¿Sí? ¿Y cómo controlamos? Con la velocidad de sedimentación, que me va a dar una visión horizonte. ¿Sí? Quiere decir que la enfermedad está viniendo hace tiempo, está en actividad. ¿Sí? Y la PCR, la reacción en cadena de polimerasa, ahora está aguda. Y cuando yo doy el tratamiento, ¿qué va a bajar primero? La PCR. Cuando disminuye la inflamación, va a bajar la PCR y hasta que no baje la velocidad de sedimentación, voy a seguir observando y tratando al paciente. ¿Sí? Entonces, velocidad de sedimentación, largo plazo, los periodos largos, y la proteína C reactiva, los periodos agudos. ¿Sí? Puede haber una eosinofilia ocasional,
la serología luética falsa positiva. Hay pruebas de Lues sífilis que son inespecíficas, como el BDRL. ¿Sí? El BDRL se hace positivo en artritis reumatoide, en algunos casos. Tenemos que descartar que sea por una reacción cruzada con la artritis reumatoidea o de herbácea. ¿Sí? Y en infectología vamos a ver esa forma de diferenciar. En la artritis reumatoidea juvenil va a haber leucocitosis importante, que quiere decir que en las otras artritis no va a haber una leucocitosis importante. ¿Por qué? Porque se parece a una infección. ¿Sí? Va a haber trombocitosis, plaquetas aumentadas, velocidad de sedimentación también elevada, factor reumatoideo y anticuerpos antivirales pueden ser negativos, pueden ser positivos. La llamada enfermedad esta. ¿Sí? Pediatras tienen que entrenarse bastante, pero los que tratamos adultos también, porque ya les dije que la enfermedad estil del adulto. Tengo un cuadro febril, no me parece una infección, tengo que buscar y de repente es un estil. ¿Sí? Está dentro de los diagnósticos diferenciales de fiebre de origen desconocido. Vamos a hablar ahora del lupus eritematoso sistémico.